Si vives en Madrid o Guadalajara o estás de visita por la ciudad, no puedes dejar de visitar Patones de Arriba, un pueblo ubicado en la Sierra Norte de Madrid a 60 kilómetros de la ciudad capital. Como ya puedes ver, es un lugar de ensueño sumamente instagramiable para que tengas las mejores fotos, sobre todo en primavera y en otoño. Quédate para que lo pasees conmigo y si de casualidad no me conoces y es tu primera vez en mi canal, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita en el que nos hemos ido conociendo toda España y hoy paseamos en Patones. Y hoy nos vinimos a conocer un pueblito encantador de Madrid que se llama Patones de Arriba. Este pueblito es característico por sus calles empedradas y por sus casas de pizarra. Es un pueblo medieval del siglo XVI, pero cuyo paseo no comienza precisamente en este lugar, sino en Patones de Abajo, y vas a ver cómo es eso. Para iniciar el recorrido tienes que llegar acá, que es la zona de Patones, una zona residencial abajo del pueblo medieval al que vamos a visitar. Y en esta zona está todo este gran parking en donde puedes dejar tu vehículo para poder subir. Así que vamos a ver cómo es el camino para subir, a ver si es adecuado para ti. Para subir a Patones de Arriba, acá abajo hay unos minibuses. Tienen varias modalidades para que lo puedas utilizar. Nosotros decidimos tomar el trayecto único, que por persona tiene un costo de 2,25, pero también puedes comprar el de ida y vuelta, que sale en 4 euros. Decidimos el de trayecto único porque te queremos mostrar el camino de subida. Y comentarte que nosotros hayamos venido aquí hace como unos 2 años y la verdad es que han mejorado mucho todo el tema de esto como interés turístico, ya que antes el parking no estaba muy bien ubicado, esto no estaba como tan armadito, o por lo menos yo no lo recuerdo de esa manera. Vamos a subir por allí. Por cierto, yo creí que tenían que pagar en efectivo, pero no, tienen su datáfono y todo. Hay que esperar unos 15-20 minutos a que llegue el siguiente minibús. Y estoy investigando un poco de Patones. Resulta que cuando investigas, lo más que te hablan es de Patones de Arriba, porque es el pueblo medieval y el que tiene más historia, pero esta zona de acá, entre ambos, forman un único ayuntamiento. La sede del ayuntamiento está acá abajo y lo otro que he visto es que es como una zona residencial. En total, entre ambos viven 566 personas según el censo de 2023. Está ubicado al nordeste de Madrid y quizás es un buen lugar para vivir porque Madrid te queda cerca. Hoy es de esos días en los que miré la aplicación del tiempo, que nunca se equivoca, pero hoy se equivocó porque decía que hoy iba a ser más frío y yo me traje este abrigo que ahora lo va a tener que estar cargando. Igual prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, como decía una propaganda en mi país, pero telita porque el sol está fuerte. Y desde aquí vemos que se pueden tomar diferentes caminos de senderismo, así como el camino para venir de Patones de Abajo a Patones de Arriba, pues también hay otros. A Cancho de la Cabeza, 1 hora 45, Poblado de Altazar, 2 horas 40, el Altazar, 15 kilómetros, 5 horas 15. Yo no creo que esto lo haga, pero quizás estos de acá son un poco más amigables. Patones de Abajo 15 minutos, Torremocha del Jarama 55, Yacimiento de la Oliva 1,50 y Torrelaguna 1,55. Si te gusta el senderismo, pues este es un buen lugar para ti. Y cuando te bajas de la minivan todavía tienes que caminar un pequeño trecho, y aquí está arriba en donde paran todos los residentes de este pequeño pueblo. Tenemos que caminar hasta que llegamos a esta zona donde comienza la zona empedrada, que nos dice que ya estamos en Patones de Arriba. Y justo empezando acá el pueblo ya nos conseguimos con opciones de restaurantes como este, el Chiscón, pero vamos a seguir entrando para mostrarte un poco más de lo que puedes conseguir aquí. Nos encontramos en lo que un día fue la iglesia de San José, pero que hoy en día no es utilizada para eso, sino que es la oficina de turismo. Resulta que este pueblo de Patones de Arriba fue construido, como te dije, es un pueblo medieval y tiene muchísima historia. La gente aquí se dedicaba a la ganadería de ovejas y al campo en general. Sin embargo, con el paso de los tiempos y hace unos 60 o 70 años, la vida aquí se estaba haciendo muy dura y sus habitantes decidieron bajar y se empezó a construir lo que conocemos como Patones de Abajo.
Ese abandono de esta parte del pueblo hizo que se deteriorara la iglesia, que todo esto quedara un poco en el abandono y aquí quedaron nada más unos 6 o 7 vecinos. Sin embargo, en 1999 se declaró este territorio como de interés turístico, interés público, y eso empezó a generar precisamente interés en las personas para venir acá y se decidió utilizar toda esta estructura de lo que era la iglesia ahora como una oficina de turismo. La verdad es que la arquitectura de este lugar lo hace sumamente especial porque todas las calles son de pizarra, como te había comentado, pero hace que esté como todo muy unificado, muy estandarizado, además con el piso completamente o el suelo completamente de piedra. Está hermoso este sitio y en cada esquina hay una postal para hacerte una foto. Te lo recomiendo. De las épocas más recomendadas para venir a visitar este hermoso pueblecito está la primavera, porque es época en la que están los almendros y los cerezos en flor, y también el otoño porque vemos estos hermosos colores que adornan completamente todo este lugar. Te he hablado de que la arquitectura de este lugar es bastante particular y realmente forma parte de lo que es la arquitectura negra, que tuvo su mayor desarrollo en la provincia de Guadalajara, que por cierto tienes video en el canal de la ciudad de Guadalajara para que la conozcas, pero esa provincia nos queda muy cerca de acá y de toda la Comunidad de Madrid el mayor ejemplo de esta arquitectura negra lo tenemos aquí en Patones de Arriba. Esta arquitectura está caracterizada por el uso de los materiales de construcción propios de la zona, que serían la pizarra, la madera, diferentes elementos que se encuentran por acá cerca. Pero además, en relación a las viviendas, te comenté que este es un pueblo que fue fundado en el siglo XVI y las viviendas han ido evolucionando en el tiempo. En el siglo XVI eran de un tamaño muy pequeñito, luego fueron creciendo un poco en tamaño, en dimensiones, y ya en el siglo XX eran de diferentes plantas. A lo largo de nuestro recorrido podemos ver viviendas o casas, edificaciones de los 3 tipos que nos hablan de toda la historia que tiene este lugar y que por supuesto ha tomado demasiada vida actualmente. Vemos la cantidad de personas que hay de un pueblo que, recordemos, que hace 60, 70 años estaba completamente abandonado. Cruzamos en esta calle en el que veo ese restaurante que se llama Rey de Patones y me pareció el momento perfecto para hablarte de eso, de que acá en Patones había un rey. La historia es un poquito rebuscada y la verdad tiene más que ver con la lejanía de este lugar del resto de las poblaciones de la zona. De hecho, al estar tan alejada dentro de la sierra, hizo que no sufriera nada de lo que fue toda la conquista musulmana acá en la península ibérica, la reconquista. No sufrió ninguno de estos avatares, ninguno de ellos llegó hasta acá. Resulta que esta historia del Rey de Patones surge desde época visigoda. Como te digo, no tuvo que vivir nada de lo que se vivió entre la época visigoda y Carlos III porque estaban muy alejados y este rey gobernaba nada más a unas 10 familias. El hecho de llamar que era un rey realmente era que como un representante de la ciudad y la gente, o del pueblo, y la gente le hacía caso. La vida de este reinado murió ya en épocas de Carlos III porque el rey de Patones decidió enviarle una carta en la que le pedía que ella quería tener la independencia de Uceda, que era la villa a la que ellos pertenecían y que actualmente está ubicada en Guadalajara. El rey Carlos III le contestó, pues sí, dándole esa independencia, pero enviando a un gobernante legítimo que hizo que él como rey perdiera completamente la validez. Llegaste hasta acá en este
este recorrido? Pues acuérdate de suscribirte antes de continuar nuestro camino para contarte que por aquí llegamos hacia lo que es el mirador de acá de Patones y que por aquí cerca también hay un sendero que te lleva a la cascada de Patones de arriba. Si tú sabes cuál es ese sendero, qué tan cerca está de acá, déjamelo en los comentarios para que todos nos enteremos de esa información, porque siempre pueden ir a los comentarios a ver los adicionales de información que nos dejan todos los que miran los videos. Estas construcciones curiosas que conseguimos acá atrás, que son como unos muros de contención hechos de pizarra, realmente están acá desde el siglo XVI, cuando todo este lugar se dedicaba sobre todo al pastoreo de la ganadería y a la siembra de cereales. Esto que está acá se utilizaba en la cosecha de cereales a lo largo del tiempo y hoy en día toda esta zona se conoce como las eras, gracias a ellas, porque estos son las eras y en esta zona muy cerca tenemos el mirador. Si quieres verlas más de cerca y disfrutar mucho más de lo que eran y de todo lo que constituía en ellas, puedes caminar hasta allá, como lo están haciendo esas personas, paseando por todo lo que eran esas construcciones de las eras. Y es verdad que como este pueblo ha tomado mucha notoriedad turística y lo vemos en la cantidad de gente de verdad que viene para acá a pasear, y eso me encanta porque estar abandonado es mejor que venga gente, hay varios restaurantes a los que puedes venir y comer. Nosotros la vez anterior que vivimos, comimos en ese de La Cabaña y tuvimos muchísima suerte porque conseguimos para comer. Pero hoy llamamos antes para hacer reserva y llamamos a 3 restaurantes y los 3 nos dijeron que estaban full. Con lo cual, lo que quiero decirte es que si vienes a Patones, siempre te lo he comentado porque no suele pasar, pero reserva con antelación. Es un pueblo muy pequeño que se llena pronto porque todo el mundo quiere venir a comer. Entonces, haz tu reserva con tiempo. Los restaurantes, los precios van entre 20 y 40 euros por persona en la mayoría de los que vimos. Y a veces sucede que aunque el lugar sea pequeñito, vas y no lo conoces completo. Eso nos pasó la vez anterior porque no llegamos a venir hasta acá donde está el pequeño arroyo de Patones y tú no te lo puedes perder porque la verdad es que con el sonidito del agua y el frescor que se siente aquí, es un lugar imperdible. Aquí mismo encima del arroyito está este puente que está hermoso para tomarte una foto o simplemente para sentarte a descansar y a disfrutar de las vistas. En estos pueblos tan ganaderos y que tienen tanto tiempo de historia, pues habitualmente las labores se diferenciaban entre aquellas que hacían los hombres de las que hacían las mujeres. Los hombres se dedicaban como tal a la agricultura y a la ganadería y las mujeres dentro de sus labores tenían el recoger agua, como por ejemplo de esta fuente que fue conocida como Fuente Nueva y tiene más de 100 años de historia. Fue creada en 1908 y el agua es de alta pureza porque todo acá está hecho de piedra. Y luego esta zona de acá, que es la de la lavandería, que está dividida en 2 zonas bien diferenciadas. En el primero, que es este pequeño, se lavaba como tal y en el segundo se aclaraba lo que se había lavado. Es como esta zona de las mujeres era un lugar de encuentro para ellas y de compartir entre mujeres las labores a las que estaban destinadas. Y por fin conseguimos la cascada de Patones. Y si bien subimos en la minivan, decidimos regresarnos caminando para que conozcas esta ruta. Son apenas unos 800 metros, 1 kilómetro. Sí es verdad que cuando vienes en la minivan son 2 kilómetros porque esto hace como toda una vuelta por allá. Pero fíjate que este sendero está bastante bonito. Te dice que el tiempo subiendo son unos 25 minutos, pero por supuesto que es menos cansón hacerlo bajando. Entonces te dejo allí ese dato y mira cómo es el camino para que decidas cómo quieres hacer tu trayecto. Y algo que no te comenté es que aquí también se puede practicar el alpinismo, como lo están haciendo estas personas. No sé desde qué tan arriba vengan, pero lo pueden practicar.
Y llegamos hasta acá con nuestro paseo por Patagones de Riva, un lugar que te recomiendo muchísimo visitar, sobre todo si vives acá mismo en la Comunidad de Madrid. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, que es completamente gratis y lo puedes hacer dándole por este lado. También regálame un me gusta, que eso le dice a YouTube que le recomienda este video a muchas más personas, así como tú también puedes hacerlo enviándoselo, compartiéndolo. Déjame comentarios porque así nos vamos conociendo mucho más y nos vemos en el siguiente video.